empezar por recordar lo que el pastor estuvo hablando hace 8 días. ¿Alguno se acuerda del tema? Sí, relacionado, pero no exactamente era la fe. Muy bien, los enemigos de la fe. Y el pastor estuvo hablando acerca de lo que es la duda o incredulidad, lo que es la preocupación y lo que es la desobediencia. Y hoy les voy a hablar de algo parecido, algo que nos limita y que se puede constituir un enemigo de nuestra fe. El mensaje de hoy, bueno, tengo la oportunidad, el privilegio de poder darlo en esta mañana, tiene como título, ¿qué llevas en tu equipaje? A ver si lo han notado. ¿Ustedes se han dado cuenta qué hay de diferente en el altar? Uy, son muy inteligentes. Exactamente, hay una maleta porque nos vamos de viaje. No, es para el mensaje, ¿qué llevas en tu equipaje? ¿A cuántos de aquí les gusta viajar? A ver. A los de acá casi no, ¿cierto? ¿O sí? ¿A cuántos les gusta viajar? A todos nos gusta viajar, ¿cierto? Yo creo que más a las mujeres porque nos fascina andar, mejor dicho, por nosotras mantener viajando todo el tiempo. Pero bueno, digamos que a todos nos gusta viajar. Y en algún momento hemos tomado la tarea de alisar las maletas. ¿Qué tal eso? Es como cansón un poquito, ¿no? Preparamos qué cosas vamos a llevar, que los zapatos, que la ropa, que implementos. Las mujeres que no se nos quede el maquillaje, la plancha para el cabello. Los hombres, no sé, el cargador del celular, etcétera. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en cuenta y a muchos nos gusta tomar una lista de chequeo. A mí personalmente me gusta siempre hacerla. Me ha ayudado bastante porque hay cosas que se me olvidan y es necesario uno verificar. Entonces, ¿qué hago yo? En la lista de chequeo anoto qué necesito llevar de acuerdo a la salida, por supuesto, y después verifico, bueno, ya eché esto, ya sé esto, me falta por echar, listo. Y ya completo siempre todo. Pero hay ocasiones en que nosotros siempre echamos cosas de más que ni siquiera vamos a usar y terminamos encartados, sino, ¿yo para qué me ponía a echar esto? Hay cosas que no son necesarias y aún así las echamos. Pero finalmente, pues, esa es la función del equipaje, ¿no? Guardar todas las cosas que seleccionamos para llevarlas al viaje. Entonces, nosotros debemos ser personas organizadas cuando armemos nuestra maleta y siempre buscando la forma de que no se nos queden las cosas. ¿A cuánto les han pasado cosas raras durante una salida? Siempre se presenta algo, ¿cierto? Cuando uno hace un paseo o una salida, siempre pasa el acontecimiento del día. Se pincha el carro, no sé, la gasolina se acabó la comida, las fotos que mostraban en internet, divinas, y cuando llegamos, qué engaño. O de pronto hay una emergencia de baño y se acabó el papel higiénico. Pueden haber muchísimas emergencias en una salida y a todos nos ha pasado cosas negativas durante las salidas. Yo me acuerdo que cuando tenía 13 añitos, unos 13 años, sí, hace poquito nomás, nada. Todavía estoy muy conservada y joven. A ver, un aplauso para los de esta hilera. Bueno, el aplauso era molestando, pero gracias. Resulta que fuimos a un retiro de chicas del grupo de adolescentes de la iglesia donde yo estaba. Yo soy chiquita desde que nací. Mis padres me criaron en la vida cristiana. Tengo todo de memoria desde que nací. Y resulta que fuimos a una finca, tuvimos un recorrido de 2 horas, subimos una montaña súper inclinada, yo creo que tenía de 45 a 60 grados de inclinación, bastante inclinada. Llegamos obviamente súper agotadas y como en toda salida no falta, pues esta no fue la excepción. Nosotras también dejamos nuestra huella en el planeta, bueno, dejamos nuestra huella en esa finca. Resulta que cuando fuimos a la habitación a dejar nuestras maletas, como la finca no tenía luz, dejamos una velita para darle algo de iluminación al cuarto. Entonces la pusimos sobre la mesa de noche. Pues aparentemente no, estaba todo bien. Resulta que, bueno, nos fuimos a comer. Y mientras comíamos, había una habitación que estaba como alumbrando más. ¿Ve?
Y no es que fuera el resplandor que hubiera descendido de Dios, ¡pum! No, cuando nos dimos cuenta, así como dice una amiga de la iglesia, brutas, la vela la habíamos dejado ahí y resulta que el viento la movió y se incendió toda la cortina. Claro, cuando llegamos eso estaba nosotras, Dios mío, no sabíamos qué hacer la primera noche y ya habíamos hecho casi que una tragedia. No, entonces nos dijeron, traigan sábanas y mójenlas y hágale todos y hágale ahí a las muchachas. Y, ay, Dios mío. Bueno, y finalmente pudimos apagar el fuego. Y adivinen qué pasó después con nosotros. Nos regañaron, nos pegaron una vaciada, no nos iban a felicitar, obviamente nos pegaron una regañada y bueno, obviamente nos quedamos más tranquilas y a pesar de todos los daños, porque no fue el único daño que hicimos ese día, la señora de la finca muy amablemente ya de salida nos regaló hartos bananos a todas, tenía una platanera, bueno, una bananera y nos regaló varios bananos a todos, entonces nosotras los guardamos y nuestras maletas, ya se imaginarán, las maletas eran bastante grandes. Mujeres, 3 días, somos súper precavidas, entonces teníamos la maleta y mientras bajamos, más de una vez nos habíamos resbalado. Yo alcancé a rasgarme un poquito el pie y me salió hasta sangrecita, si no es por una cerca, no estoy aquí para contarla, no tampoco, pero sí la verdad me retuvo y gracias a esa cerca pues no seguí y más de una ya estaba como por irse. Entonces se nos ocurrió la estupenda idea de mandar la maleta de para abajo para ahorrar peso, ya se imaginarán. Y si quieren saber cómo se hace puré de banano, esta es una manera. No la intenten en realidad, muy mala. Sí. Pero como podemos ver, quizá las consecuencias de esta anécdota que les estoy contando, ustedes van a decir, no, pues la verdad no es tan grave, hay cosas que son más graves. Y sí, hay cosas que ya ponen en prueba la vida de una persona o ya ponen el futuro de alguien y lo comprometen y son decisiones que son bastante cruciales, como que entre la vida y la muerte y decisiones que a veces tenemos que afrontar nosotros. ¿Cuántos de aquí han pasado por cosas negativas? Uy, los admiro a los que no, chévere, muy bonito eso. ¿Y cuántos nunca han pasado por algo negativo? Bajen la mano. No, ninguno. Todos absolutamente hemos pasado por cosas negativas. Hemos tenido malas experiencias, hemos tomado malas decisiones, nos hemos equivocado. Han habido personas que nos han hecho daño, han habido situaciones que nos marcaron, que quedaron como la cicatriz. Han habido momentos de nuestra niñez que fueron afectados, pero nosotros teníamos que ser conscientes, de que tendríamos aflicción en este mundo. Y se los voy a mostrar por la palabra y quiero que vayamos a Juan 16, 33. Juan 16, 33. Si a su lado hay alguien que no tiene Biblia, dígale, compre una Biblia, ¿no le da pena? No, vamos a invitarlo a que vea las pantallas. Vamos a leer. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. ¿Lo está diciendo quién? Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesús ya nos había hecho la advertencia que en el mundo íbamos a tener aflicciones, situaciones difíciles que confrontar, momentos que no hubiéramos querido que pasaran y pasaron, pero Él nos dice, confiad, yo he vencido al mundo. Y nosotros como hijos de Dios, como personas conocedoras de un Dios que todo lo que obra, lo obra para nuestro bien, debemos tener la confianza y siempre en cada momento de prueba recordar lo que Dios dice en su palabra, que todo nos ayuda para bien. ¿En dónde se encuentra? En Romanos, otra cita, 8:28. Ya para que no se sienta mal el vecino que no trajo Biblia, no le vaya a decir nada, sino vamos a leer todos, entonces. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. ¿A qué les ayuda? A bien. ¿Cuántos aman a Dios aquí? ¿Cuántos aman a Dios? Amén. Que se sienta, todas las cosas nos ayuda bien. Dios nos dice en su palabra que todo lo que nos está pasando, cualquier situación, es para ayudarnos para bien. Quizá algunos de ustedes tuvieron niñez muy dura,
quizás sus padres se divorciaron cuando estaban muy chiquitos, quizás sufrió el abandono de alguien, quizás alguien lo maltrató, quizás traicionaron su confianza, quizás una vez montó un negocio y tuvo que cerrarlo porque no hubo rentabilidad, tuvo que acabarlo. Quizás hay una enfermedad por la cual ha estado orando tanto tiempo y no ha visto el resultado. Y hay muchas cosas que nosotros hemos podido ver o hemos podido pasar. Pero Dios dice en su palabra que todo nos ayuda para bien. Y no sé si de pronto se haya dado cuenta o no, pero después de esa situación o ese momento difícil, salimos más fuertes, salimos con más confianza, con más experiencia. Como que si nos vuelve a pasar, sabemos que no va a volver a ocurrir. Una vez yo estaba haciendo los trámites para graduarme de la especialización y resulta que no me había dado cuenta de las fechas límites de entrega del documento. Había un solo requisito que me hacía falta y debido a que no lo entregué a tiempo, me dijeron que no me podía graduar. Yo en el momento pensé, no, yo creo que debe haber una forma de hablar con un superior y que se pueda permitir la entrega de ese documento faltante. Pero resulta que me dijeron que no. Lo que me costó fueron lágrimas porque la verdad obviamente para uno es frustrante que en el momento no se pueda graduar con los compañeros con los que había estudiado. Me tocó esperar 3 meses después para graduarme. ¿Ustedes creen que yo volvería a cometer eso? Créanme que no, obviamente. Entonces todas esas experiencias o todos esos momentos que pasamos nos ayudan a aprender la lección, nos ayudan a corregirnos para que después no lo hagamos. Todas esas cosas nos ayudan para bien. Y es que Dios quiere llevarnos cada día más a otro nivel, quiere que avancemos, porque Dios te va a llevar pronto a otro nivel y tú tienes que creer que Dios tiene para ti y quiere para ti lo mejor. ¿Cuántos lo creen? Di, levanta tu mano y di, Dios tiene lo mejor para mí. Así que no debemos dudar de que todo lo que Dios nos permite pasar es por un beneficio y es porque nos va a llevar a otro nivel. Si nosotros aceptamos su proceso, si aceptamos dejarnos llevar y guiarnos por él. No tenemos que andar más con la mentalidad de, pobrecito yo, mira lo que me hicieron, amiga, o mira lo que me hicieron. Mira ese daño que me provocaron. Nadie me quiere, todos me odian, es como un gusanito. No podemos andar por la vida andando así. Una vez le escuché a un predicador decir, tú puedes ser o víctima o puedes ser poderoso, pero tú no puedes ser ambas a la vez. ¿Ustedes cómo se ven? ¿Como víctimas o como poderosos? ¿De verdad? Nosotros tenemos que cambiar la mentalidad y dejar de poner encima de Dios nuestras circunstancias. Tenemos que aprender a mirarnos como Dios nos ve y es como vencedores. Y es que para Dios no es una sorpresa lo que nos pasa. ¿O ustedes creen que Dios no sabe todo lo que vamos a pasar? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? Sí, la verdad para Dios no es una sorpresa lo que nos fuera a pasar. Él ya sabía qué errores íbamos a cometer, Él ya sabía qué personas nos iban a hacer daño, Él ya sabía qué pérdidas íbamos a tener, ya sea humanas, ya sea financieras. Él todo lo sabía completamente, pero Él que espera que nosotros entendamos que todo esto nos ayuda a ser mejores personas y a escalafonar cada día a otro nivel, pero depende del punto de vista donde lo estamos mirando nosotros. ¿Y cuál es el error más grande de todos nosotros? Que nos gusta recordar el pasado. O sea, ¿no les ha pasado que están un día bien y de un momento a otro como que ven un recuerdo o una foto o se encuentran con alguien que les hizo daño y como que viene otra vez ese sentimiento en el estómago y, uy, esta persona, uy, no la puedo ver, esa me traicionó, me engañó, me quitó mi novio, mi esposo, lo que sea? Vienen muchos sentimientos y cuando uno empieza a revivir el pasado, a lamentar todo lo que hicimos, todo lo que no hicimos, las cosas que pudimos haber hecho y las cosas que no hicimos habiéndolo podido hacer, y nos quedamos ahí lamentando y diciendo, yo soy un fracasado, yo hubiera podido
estudiar más, yo hubiera podido aprovechar mi juventud para hacer tal cosa, yo le hubiera podido dar una mejor vida a mis hijos. Y nos quedamos ahí en el recuerdo y en el recuerdo. Y quiero decirles qué opina Dios con respecto a traer esos recuerdos. Así que quiero invitarles a que vayamos a Isaías 43, del 18 al 19. Podemos ver las pantallas nuevamente. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios nos dice, no os acordéis de las cosas pasadas. Ahí no está diciendo recuérdenlas, piénselas, no os acordéis de las cosas pasadas, ni traigan a memoria las cosas antiguas. ¿Por qué? Porque para Dios el pasado ya pasó, es historia, Él ya lo olvidó. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y más adelante dice, he aquí yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. Él quiere que nosotros conozcamos lo que nos quiere entregar. Pero si seguimos mirando hacia atrás, hacia esa dirección, hacia allá nos vamos a dirigir. ¿Quiénes conducen algún vehículo acá? Moto, carro. Un vehículo como moto o carro. No tiene espejo. Resulta que cuando nosotros mantenemos mirando el retrovisor, ¿para dónde cree que, o qué creen que nos va a pasar? Si estamos manejando y miramos el retrovisor. Nos distraemos y nos vamos a chocar, porque no sabemos qué hay delante. Lo mismo pasa con nuestro pasado, cuando estamos siempre mirando hacia atrás, recordando, es que a veces no recordamos lo malo, a veces recordamos nuestras victorias pasadas. Yo me acuerdo que antes me iba bien, yo antes era mejor, no sé qué. Si seguimos mirando en esa dirección, no vamos a saber lo que Dios quiere entregarnos y lo nuevo que está al frente de nosotros. Como dice la imagen, no mires hacia atrás, que tú no vas en esa dirección. Si queremos mirar hacia atrás, eso es porque queremos estar ahí estancados, reviviendo el ayer, reviviendo el pasado. Tenemos que dejarlo a un lado. Y hay una cita que es muy parecida a esta, y está en 2 Corintios 5:17. Y dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Dios no quiere trabajar con el remiendo pasado, no quiere trabajar con un remiendo viejo. Dios quiere hacer cosas nuevas con nosotros y Dios va a hacer cosas nuevas contigo, pero tú tienes que tomar la decisión de dejar eso a un lado. Dios va a llevarte a otro nivel, tú no tienes que seguir pensando en que tu vida quedó ahí estancada. Hay cosas que no han sucedido, bueno, Dios sabe por qué no ha pasado, pero tenemos que nosotros mirar al frente. Y hay una palabra que les quiero decir para que ustedes la reciban. La sanidad viene, el progreso viene, sus hijos van a volver al camino de Dios, su hogar se restaura, las finanzas se levantan, su negocio se levanta de nuevo. ¿Cuántos están en victoria? Y Dios nos pone en su palabra muchos personajes que son ejemplos para seguir. Uno de estos es Pablo. Pablo fue, ¿quién ha escuchado de Pablo? La mayoría, ¿cierto? Él antiguamente era un perseguidor de la iglesia cristiana, porque pensaba que lo hacía bien y había dirigido en muchas ocasiones la matanza a predicadores del evangelio. Pero cuando tuvo su encuentro con Jesús, empezó a servirle y se entregó completamente al servicio de él. Y él se le atribuye la expansión del evangelio por todo el continente asiático. Gracias a él, el evangelio comenzó a expandirse mucho más. Y en el versículo, en la cita de Filipenses 3:13, 3 del 13 al 14, dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Él reconocía que a pesar de que siempre daba lo mejor de sí, a pesar de que siempre se esforzaba, aún le faltaba más por entregarle a Dios, porque sabe que lo que Dios hizo por él es demasiado. Y sigue diciendo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Él dijo, prosigo adelante, prosigo a la meta y olvidó todo lo que quedó atrás. Él fue una persona que cuando empezó a predicar la palabra de Dios, empezó a ser perseguido, lo acusaron falsamente, lo metieron preso a la cárcel. Una vez estuvo en un náufrago y estaba sin comida, sin dormida, casi se mueren los que estaban en la barca. Lo mordió una serpiente venenosa. Fue una persona que sufrió muchos padecimientos, pero él sabía en quién tenía puesta su confianza. Si él no supiera en quién tenía la confianza, él estaría diciendo, ay, pero Señor, si tú me mandaste a predicar, ¿yo por qué estoy sufriendo esto? ¿Por qué no le pasa a esa persona que ni siquiera conoce tu palabra, no sé, o que está pecando? Porque a mí, él no se puso a quejarse, él dijo, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo lo que está adelante. Porque a pesar de las situaciones difíciles, él sabía que lo mejor venía. ¿Cuántos están aquí? Amén. Así es, él sabía que lo mejor estaba adelante. Y es que a veces nosotros nos desgastamos más pensando en las victorias pasadas y cuestionando por qué me sucedió esto. Hay personas que de pronto pasan, yo por qué pasé por aquí, yo por qué tuve que pasar esta situación, si yo era tan buena persona, por qué mis papás fueron así conmigo, por qué si yo fui tan buen padre o buena madre, mis hijos han sido así conmigo. Y si nos quedamos cuestionando, vamos a seguir viviendo en ese pasado. La mejor manera es soltarlo y dejar ir ese equipaje negativo que muchas veces cargamos de cosas pasadas, de sentimientos que no hacen sino estancarnos. También nosotros, hay cosas que no vamos a entender. Si nosotros quisiéramos tratar de entender todo lo que nos pasa, nunca lograríamos solucionar las cosas. Hay cosas que simplemente Dios no quiere que sepamos. ¿Por qué? Porque es su santa voluntad. Pero ahí, en cada situación difícil, es cuando tú tienes que decirle, confío en Dios aunque no lo entiendo. Dile al que está a tu lado, despiértalo si está dormido. Dile, hey, confía en Dios aunque no entiendas lo que te pase. Y si nosotros no soltamos ese equipaje, vamos a retener muchas oportunidades, vamos a retener muchas bendiciones. Entonces tenemos que soltar todo ese resentimiento, toda esa amargura, toda esa tristeza, todo ese dolor que alguna vez nos causaron, toda esa culpa, porque a veces cargamos con la culpa nosotros mismos. No sé si alguno de ustedes ha visto la película La Cabaña. ¿Alguno se la habrá visto? Es una película bastante hermosa, pero tiene una historia muy triste, porque resulta que hay una familia que va a la iglesia, es una buena familia, viven todos en armonía, y en un campamento que fue el papá con sus 3 hijos, la hija menor se pierde. Finalmente se dan cuenta que se la habían llevado y se la habían matado, y él se da cuenta, llega hasta allá al lugar, y era un pedófilo que se la había llevado. En ese momento él entra en una ira contra Dios, en un cuestionamiento, pero Dios es malo, y decía, ¿tú por qué permitiste eso? Y en la película Dios permitió que él pasara por un proceso para que entendiera por qué la había permitido. Y como él estaba juzgando tanto a Dios y juzgando que era un Dios injusto, que era un Dios malo, entonces hay un momento en que le dicen, bueno, ya que tú te crees tan bueno, te crees tan juez, entonces ponte a juzgar a tus 2 hijos. Entonces le pusieron a un lado sus 2 hijos mayores, estaba el niño, y le dijo, él te dice mentiras y tú no te das cuenta, él es desobediente, deberías mandarlo al infierno. La lección era que escogiera alguno de los 2 para mandarlo al infierno. Y él le dijo, no, ¿yo cómo lo voy a mandar? Y a la segunda hija le dijo, bueno, entonces mándala a ella. Ya últimamente ha estado rebelde, se ha portado mal, últimamente no ha querido hacer caso, quién sabe si te quiere, deberías mandarla al infierno a ella. Le dijo, no, ¿yo cómo voy a hacer eso? Y no quiso escoger y dijo, no quiero seguir siendo más el juez, y renunció. Y Dios le hizo entender que por más errores que cometan sus hijos, son sus hijos. Y yo sé que los que son padres aquí, ¿quiénes son padres? Levanten la mano. Ustedes entienden que cuando sus hijos fallan o cometen errores contra ustedes, ¿ustedes desearían que ellos se fueran al infierno o que les fuera mal? Yo sé que ninguno querría eso.
Igualmente Dios, y eso es lo que le estaba haciendo entender a esa persona, y la verdad tuvo un desenlace muy bonito porque sanó completamente su corazón. Si nosotros no soltamos ese resentimiento, si no soltamos ese pasado, nos pasa como le pasó a Ahitofel. Resulta que Ahitofel era el consejero y el asesor del rey David. El rey David, ¿saben quién es el rey David? Sí, bueno, resulta que él había servido por cerca de 25 años, bastante tiempo. Para que uno trabaje tanto tiempo con alguien es porque le tiene cariño, ¿cierto? Es porque se siente a gusto con el trabajo. Pero resulta que su hijo Absalón un día se levantó en contra de su papá, el rey David, y quiso robarle el trono. Entonces armó toda su gente, los puso en contra del papá, se ganó el corazón de ellos y le iban a quitar el trono al papá, al rey David. ¿Ustedes quién cree que fue el primero que abandonó al rey David? ¿Quién se imaginan? Resulta que Ahitofel, el consejero, el que estuvo 25 años sirviéndole, fue el primero que lo abandonó a él. Fue el primero en decir, no, qué pena, pero yo me voy a apoyar a tu hijo. Y cuando estaba dando el apoyo a Absalón, le estaba diciendo, mira Absalón, tú puedes vencer a tu padre haciendo tal cosa. Y efectivamente eso venía de parte de Dios, las palabras que le estaba diciendo. Pero Absalón no quiso seguir el consejo de Ahitofel y siguió, mandó a llamar otro consejero y siguió el otro consejero. Resulta que por causa de esto, pues Ahitofel se molestó y se ahorcó. ¿Ustedes pueden creer que una persona, solamente porque no le hayan hecho caso en algo, se haya ahorcado así porque sí? Resulta que hay un trasfondo en eso. Ahitofel era el abuelo de Betsabé. Betsabé, no sé si se acuerdan de esa historia, la que estaba en el patio bañándose, ¿sí? Una mujer hermosa, obviamente. Resulta que un día, que el tiempo que estaban de guerra, el rey David tenía que estar en la guerra y él no estuvo. Entonces se le dio por asomarse al balcón, por curioso, la curiosidad mata, ojo con eso. Se le dio por asomarse al balcón y se dio cuenta que había una mujer muy hermosa bañándose. Y él se apoderó de su posición como rey. Entonces mandó a llamar, bueno, tráigame a la señora que está allá. Y se acostó con ella. Resulta que ella era casada y el esposo en ese momento estaba en la guerra, estaba luchando cuando él tenía que estar en la guerra también. El esposo sí estaba en la guerra y ella después le dice, bueno, rey David, quedé embarazada. El rey David quedó, ¿cómo? Entonces mandó a llamar a Urías, quiso ser muy avispado, entonces mandó a llamar a Urías, ven, traigan a Urías de la guerra. Llegó Urías a la casa del rey y le dijo, Urías, ¿por qué no vas a tu casa? Descansa, estate con tu esposa también. Tienes que tanto cansancio allá en la guerra, vuelve a tu casa. Pero él fue tan leal y cosas que de Dios, porque él dijo, no, rey, yo no voy a ir estando mi ejército allá en la guerra. No me voy a ir acá a disfrutar y a descansar cuando tengo que estar luchando por ellos. Y el rey David trató de emborracharlo, buscó 1000 formas y no pudo. Claro, como no pudo meterle el paquete chileno al que no era, le tocó, tomó la mala decisión de mandar a asesinar a Urías, y la forma fue decirles a un mensajero, hágame un favor, a él me lo ponen al frente, y el que estaba al frente obviamente recibía todos los dardos, todas las flechas, todo lo recibía la persona, y murió así por eso. Mejor dicho, el rey David lo mandó a matar. ¿Ustedes qué creen? ¿Que se relaciona lo de Ahitofel con lo que pasó con Betsabé y Urías, la nieta de él, o no? ¿O será que Ahitofel lo traicionó así de la nada? ¿Cierto que no? Había algo mucho más. Resulta que aparentemente él estaba bien, pero por 25 años había estado cargando con amargura, con resentimiento, con falta de perdón por lo que le había hecho a la nieta y por lo que le había hecho el esposo de su nieta. Y él seguía sirviendo y le daba los consejos como eran, porque eran de parte de Dios y Dios siempre lo respaldaba. Pero había algo que estaba dañando su corazón y terminó suicidándose. Cuando nosotros nos agarramos a un equipaje negativo, nosotros siempre andamos con un equipaje, pero nosotros somos los que decidimos qué tipo de cosas guardamos en el equipaje. Cuando hemos andado tanto tiempo con un equipaje negativo,
Viene un momento en que este peso, por no soltarlo, nos empieza a afectar, nos empieza a retener, nos empieza a estancar y como que nos sentimos cansados cada día y trágicamente puede terminar acabando con nuestras vidas. Hay veces que tomamos decisiones con el fin de vengarnos contra la persona que tanto daño nos hizo y pensamos que les estamos haciendo bien, pero no, realmente estamos afectando y atentando contra nuestra propia vida. Nosotros debemos dejar y soltar todo lo que nos habían hecho. Si hay algún recuerdo del pasado, debemos soltarlo. No importa cuántos años hayan estado ahí. Hay personas que se acuerdan desde su niñez, cuando les pegaban, cuando los castigaban. Se acuerdan de la traición que tuvieron hace 40, 20 años y mantienen ahí en el recuerdo y pensando, ay, pero a mí ¿por qué me hicieron esto? ¿Por qué fui tan de malas en el amor? ¿A mí por qué no me fue bien en las finanzas? Y si mantenemos ahí, vamos a estar estancados y no vamos a avanzar. Resulta que cuando nosotros venimos a Dios, siempre venimos con necesidades. ¿O ustedes se acuerdan cómo era su vida antes de llegar a Dios? Es cierto que teníamos muchas cosas que nos atormentaban, y muchos de ustedes que han ido a encuentro han sido libres en el encuentro de muchas cosas de su pasado. Cuando llegamos a Dios, llegamos con un equipaje cargado de cosas negativas, pero cuando le decimos, Señor, te acepto como mi Salvador, Él dice, bueno hijo, bueno hija, entonces voy a empezar a limpiar y a sacar lo que no te sirve. Entonces el Señor empieza a abrir nuestro corazón y a sacar todo lo que nos estaba afectando. Y empieza a ver, oye, tienes una culpa. Tienes una culpa porque quizá no fuiste el mejor padre o no corregiste bien a tus hijos o porque quisiste hacer algo y no lo hiciste. Eso no sirve, eso está estorbando tu vida. Y Dios empieza a quitar, empieza a sacar una falta de perdón. Hijo, eso no te va a dejar avanzar, y empieza a quitar esa falta de perdón por esa persona que tanto daño nos causó y empieza a sacarla de nuestras vidas. Y así sigue Dios limpiando, quitando todo resentimiento, quitando todo dolor del pasado. Y dice, ese dolor que una vez te causaron en tu niñez o durante tu juventud, hoy yo lo quito de tu vida porque quiero hacerte libre. Entonces Dios empieza con su tarea de quitar todo lo que nos está estorbando, todo el peso que tenemos. Empieza a decir, eso no te sirve, hijo, eso te está estancando. Yo quiero verte feliz y quiero verte libre. Y empieza a sacar poco a poco la amargura, la decepción. Empieza a sacar toda la tristeza que alguna vez sentiste porque no lograste lo que quisiste. De pronto te sentías algún tiempo estancado y fracasado. Y Dios sigue limpiando tu vida hasta que dice, ya hijo, disfruta de la libertad que yo te entregué. Entonces andamos nosotros felices con nuestro equipaje. Gracias Dios, gracias. Ya no sentimos el peso que antes cargamos y que nos retenía, sino que ahora andamos con libertad, ahora somos felices, ahora sonreímos. Pero pasa un momento en que vemos un recuerdo, una fotografía, cuando antes teníamos una mejor vida quizá. Nos encontramos con una persona que tanto daño nos hizo y empezamos a mirar. Empieza a despertarse un dolor en el estómago y un dolor en el corazón y a decir, esa persona me hizo demasiado daño. Yo me acuerdo que por culpa de él, yo tuve que pasar por esa situación. Yo me acuerdo que ella una vez me calumnió. Yo me acuerdo que esta persona hizo daño y empezamos a decir, sí, es verdad, no merece mi perdón esa persona. Y seguimos ahí. Y pasan las tribulaciones, vienen las pruebas económicas. Decimos, Señor, no hay dinero. Mi vida antes era mejor porque ahora no me va bien en nada. Y volvemos a recoger todo el pasado. Y volvemos a llenarnos de peso.
Y mientras tanto Dios está ahí, pero hijo, yo ya te hice libre, porque tienes que recordar ese pasado. Y empieza a llenar nuestro corazón, empezamos a llenar nosotros el corazón de rencor, de odio, de falta de perdón, y a decir de qué sirve haber perdonado a esa persona si esa persona no ha recibido el castigo que se merece. ¿De qué sirve yo haber perdonado a esa persona que tanto daño me hizo si no he logrado levantarme? Y nos quedamos en ese recuerdo y decimos, si yo hubiera sido mejor hijo, mis papás no estarían así. Si yo hubiera aprovechado mi tiempo, yo hubiera podido ser mejor persona. Si realmente hubiera aprovechado mi vida como tuve que haberla hecho, no estaría lamentando lo que ahora vivo. Y empezamos a recoger todo ese pasado y a llenarnos de peso. Y cada día empieza eso a llenar de más resentimiento en nuestro corazón, de más dolor y sufrimiento. Y volvemos otra vez y pretendemos que las cosas están bien. Pero así como un carro de basura empieza a llenar, entre más basura echa, más feo empieza a apestar. Muchas veces andamos por la vida con un peso encima, con la basura del recuerdo del pasado, y creemos que nadie se da cuenta. Pero esa amargura, esa tristeza, la estamos reflejando en nuestras vidas. La estamos ahí llevando a todo lugar y no nos estamos dando cuenta y está afectando nuestras vidas. Y uno no cree, pero como Aitofel, uno puede terminar autodestruyéndose si no suelta eso que le está estancando. Yo cuando pequeña siempre fui muy callada, fui una persona bastante poco sociable en el salón, no tenía muchas amistades por lo mismo callada que era, y por consecuencia de eso yo sufrí de baja autoestima. Yo me consideraba inferior a mis compañeros por el hecho de que era la más callada, no tenía muchos amigos. Y en ese momento, como yo era cristiana, siempre había sido cristiana desde chiquita, pensaba que en mi vida estaba todo bien porque soy cristiana, a mí nada me pasa. Eso de pronto le pasará a una persona que no conoce a Dios. Yo tengo el amor de Dios, sí. Frente a los demás tratamos de mostrarnos fuertes, pero en realidad había algo que estaba empezando a afectar en mi vida, tanto que para relacionarme con otras personas me costaba entablar una conversación. Ahorita lo que estoy haciendo de pararme frente a ustedes en público me costaba demasiado. Yo era una persona demasiado insegura que me paraba y empezaba a temblar, se me temblaba la voz, se me olvidaba completamente todo lo que iba a decir. ¿Por qué? Porque alguna vez Satanás empezó a decirme mentiras de que yo era rechazada, de que por ser cristiana no iba a ser aceptada por mis compañeros, de que no era lo suficientemente buena como para caber en ese grupo, pero eran solo mentiras que Satanás había puesto en mi vida y que yo me las estaba creyendo y estaba actuando así, con baja autoestima. Pero Dios, ¿qué hizo? Dios quiso recuperar mi identidad. Me dijo, no, hija, tú eres preciosa para mí, tú vales para mí, tú eres importante para mí. Y poco a poco Dios me fue fortaleciendo de ese pasado que tenía y me fui dando cuenta que yo misma estaba provocando el rechazo a otras personas, que yo misma estaba alejando a otros de mi vida. Y no sé cuál es el peso que has estado cargando por tantos años, no sé, solo tú y Dios lo sabes. Hoy te invito a que inclines tu rostro y a que empieces a autoexaminarte y a pensar que no has soltado. Quizá en mi caso fue la baja autoestima que la había llevado por cierto tiempo, que me había afectado, pero quizás su situación sea diferente. Entonces se empiece a examinar, reconozca que ha estado cargando por tanto tiempo, que lleva en ese equipaje de su vida. ¿Piensa seguir andando por la vida con este peso? Eso nos está estancando. No nos damos cuenta y eso no nos deja avanzar, nos tiene retenidos. Empieza a pensar en todas las cosas que aún no ha perdonado. Si usted recuerda algo y siente que hay un dolor, es porque no lo ha perdonado.
Dile, Señor, yo quiero entregarte esa carga. Quiero que tú nuevamente me hagas libre. Quiero, Señor, olvidar completamente ese pasado. Quiero entregarte, Señor, todo mi equipaje negativo. Y vas hoy a decirle a Dios, Señor, mira la situación. Reconozco que me afectó. Reconozco que eso influyó en mi estima, que eso influyó en mis relaciones interpersonales, que eso influyó en mi vida, que ahora me veo como una persona fracasada. Reconozco que hay muchas cosas que hubiera querido lograr y que hoy lamento. Pero el Señor quiere hacerte libre. Él no quiere que sigas pensando en lo que hiciste, en lo que no hiciste. Si quieres que llegue el perfecto, nadie es perfecto. Yo estoy segura que todos aquí en algún momento nos equivocamos, cometimos errores, pero no podemos quedarnos lamentando por lo que no hicimos. Si tú tuviste la oportunidad de hacer algo y no lo hiciste, ya pasó, ya. ¿Qué más puedes hacer? No puedes hacer absolutamente nada. Ya no puedes cambiar lo que pasó antes, lo que pasó ya pasó. Tienes ahora que decidir cambiar tu mentalidad, que decidir que al frente te espera algo grande, que tienes hijos por los que debes seguir luchando, que tienes una vida por la que debes seguir avanzando. Decídete a soltar ese equipaje negativo. Dile, Señor, hoy te entrego toda mi amargura, mi dolor, toda falta de perdón. Reconozco, Señor, reconozco que he cargado con cosas del pasado, que no las he perdonado, que me cuesta perdonar, que me cuesta perdonarme a mí misma o a mí mismo. Reconozco, Señor, que por causa de eso he retenido tus bendiciones. Y empieza a entregarle ahí donde estés. Te invito a que inclines tu rostro, que empieces a orar y hablar con Dios. ¿Tú crees que Él quiere verte infeliz? ¿Tú crees que Él no te quiere ver bendecido? Porque sigues pensando así. Dios te quiere ver como un vencedor. Dios te quiere ver victorioso. Dios no quiere que sigas lamentando tu vida. Tu vida es valiosa. Tu vida tiene un propósito y por eso estás aquí. Porque Dios quiere levantar tu vida y Dios va a levantar tu familia. Dile, Señor, hoy me entrego por completo a ti. Te entrego toda mi vida y me propongo avanzar. Y quiero que ahí donde está, usted medite en las palabras que Dios quiere hablarle esta mañana. Me duele verte llorar. No llores más por eso. Me duele ver que sigues mi